recursos naturales del subsuelo y energía. Vamos a hablar en esta ocasión de recursos energéticos. Como sabemos, la mayor parte de trabajo pesado se realiza por medio de máquinas que requieren energía, principalmente en forma de combustibles. Las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles y estos no son renovables, ¿verdad? Es un reto realmente actuar para poder encontrar fuentes y formas de energía renovables. No podemos negar que necesitamos para todo la energía. El celular que nosotros tenemos a la par conectado, esta computadora con la que estamos dando la clase, la luz en la noche, o sea, ahorita no podemos dejar de utilizar energía. Entonces, el mayor reto va a ser sustituir totalmente los combustibles fósiles no renovables. Tenemos una clasificación de energía según la fuente. La primera es la primaria, ¿verdad? Esta es la que es provista por la naturaleza de forma directa, ¿verdad? Ya que no requiere de ningún proceso de transformación, como el ejemplo de la leña. Y el tema de la secundaria, pues es la que se genera a partir de procesos de transformación de un energético primario, como en el caso de la gasolina, ¿verdad? Que extraemos el petróleo y a través de un proceso se vuelve gasolina, que es lo que utilizamos en nuestros vehículos. ¿Cuál es la situación de los recursos energéticos en Guatemala? Bueno, Guatemala tiene fuentes muy significativas de energía, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos, no tenemos que ir a otro lado. Tenemos el raquis y la fibra y cáscara de palma africana, así como el bagazo de caña de azúcar. Las dos se llaman energía por biomasa. De los procesos del raquis, ¿verdad? Cuando se saca prácticamente de la semilla el aceite, pues los residuos suelen ser de varios tipos, pero la cáscara, por ejemplo, y hay una parte fina como polvo, este se usa y se mete en grandes hornos y produce energía. Una pequeña parte de esta energía se vende a la central energética y parte de eso también se usa en las mismas instalaciones. También vemos el mismo caso en el bagazo de la caña de azúcar. Uno de los residuos es también en forma de polvos o partículas muy pequeñas, visibles, que también se meten en grandes hornos y son los que producen la energía para los ingenios y venden una gran parte de esta energía durante todo el año, porque aunque sean solo 5 meses de zafra, producen tanto bagazo que puede durar para producir la energía que se necesita entregar a la central energética. Está el carbón mineral, ese no es la mejor opción, así como tampoco la leña, ¿verdad? Pero la realidad de Guatemala es que tenemos una carbonera, ¿verdad? En Escuintla, que también produce energía. La leña, pues, como les decía, el 64% de la población produce esa energía, que es su fuego, su calor para cocinar, su energía eléctrica, va en algunos lugares donde todavía no hay, entonces, para eso es la leña. Tenemos la energía térmica de la actividad volcánica, tenemos varios ejemplos en el país. Energía potencial de las hidros, tenemos varias hidroeléctricas, ahí vamos a ver el porcentaje de energías en hidroeléctricas más adelante, que creo que es una de las mejores opciones, ¿verdad? Porque las hidros son importantes. Ha habido un poquito de problema social al enfrentarse prácticamente las comunidades y oponerse, porque la realidad de las cosas es que las hidroeléctricas cuando se construyen eh, impiden el paso del río aguas abajo. Hay dos cosas terribles. Cuando realmente le piden cierta cantidad de energía, porque no es que sea constante lo que le solicitan a las hidroeléctricas, hay pedidos. Si le piden mucha energía, ellos tienen que abrir las compuertas e inundan aguas abajo. Y si de repente una semana que no les piden nada, cierran las compuertas, entonces no hay aguas abajo. Es tanto los cultivos que se encuentran en la parte baja, si se inundan, pues los dueños no les agrada. Y aunque los estudios de impacto ambiental, les cuento, ya existen cláusulas que se les piden las medidas de mitigación donde se comprometen a pagar y reponer todo el tema de los cultivos, pero a nadie le va a gustar que cada 3, 4 meses esté pasando esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso son los conflictos con las hidroeléctricas. Realmente debían haber medidas para tener mejores lugares o mejores cambios de las empresas que están abajo o los usuarios regantes, o si no, colocarlas en otras áreas que están en las montañas
para poder utilizar estos caudales que nosotros tenemos mucho mejor cantidad en tema de caídas y de cantidad de agua, posibilidades de poder establecer hidroeléctricas que, por ejemplo, Costa Rica, que ellos sí manejan un alto porcentaje de su energía dependiendo de las hidros. Bueno, está también la energía solar, no es muy explotada en Guatemala, pero es una buenísima opción. Hay muchísimos trabajando ya con energía solar, ¿verdad? Por ejemplo, las tiendas de Semaco utilizan parcialmente la energía de los centros comerciales y muchos ya tienen sus paneles de energía solar. El Banco Industrial en muchas de sus oficinas, en sus oficinas centrales y algunas instalaciones propias tienen también paneles solares. Residencias tienen paneles solares, se usan para todo lo que es la energía completa de la casa o también se puede utilizar solo para los calentadores. Entonces, hay también parques de energía solar, igual que energía eólica. Existen algunos parques de energía eólica en Guatemala, aunque no es lo que más se da, digamos, en tema de la cantidad y calidad de aire que se necesita, más que todo la cantidad, ¿verdad? Pero sí tenemos parques eólicos. Bueno, cuando hablamos de generación de energía eléctrica por diferentes fuentes en el país, podemos ver datos del año 2016. Como vemos en esta gráfica, las hidros tienen el 34.52%, un alto porcentaje. Biogás, 23.99%, el carbón, 21.74%, búnker, 8.57%, importación, porque importamos de México. ¿Por qué razón? Porque hay comunidades muy cercanas a México que es más barato comprar energía de México para trasladarles esa necesidad requerida que llegar hasta allá, ¿verdad? Es carísimo y no podrían costearlo los habitantes de esas áreas. Tenemos la geotermia, la eólica, ya ven que no es mucho, igual que la solar, cogeneración, que le llamamos a cogeneración a la energía por la biomasa, ¿verdad? En el caso de lo que les contaba de las palma africana, los residuos de palma africana y el bagazo de azúcar. Y el diésel, ¿verdad? Que es un 0.05%. Ahora veamos otros datos, ¿verdad? El compostaje, perdón, la composición en porcentaje de fuentes energéticas en el Sistema Nacional Interconectado del país en el año 2016, que es fuente INSIT de la URL 2018. Aquí podemos ver que nosotros dependemos de combustibles fósiles en un 30%. Importados 5, que ya les expliqué que vienen de México, y energía renovable un 65%. Entonces dirán, bueno, licenciada, ¿por qué tan exagerada? Que quejándose de que no usamos energía renovable, pero aún así, con este combustible fósil que se aporta, nosotros tenemos impactos todavía altos en el tema de cambio climático. En el consumo energético por sector del año 2017, reportado por el MEM, tenemos que las residencias consumen el 59.54%. El comercio y servicios, 3.49%. El consumo propio de las instalaciones del sector energético, 1.02%. Pérdidas, 1.06%, ¿verdad? Siempre hay pérdidas. Transporte, 26.53%. Y la industria, 8.36%. Y aquí tenemos un dato interesante. 84% de los hogares guatemaltecos consumen leña, ¿verdad? Entonces, sí es un alto valor. ¿Cuáles son las implicaciones de la generación de energía en Guatemala en lo que respecta a la generación de GEI o gases de efecto invernadero? Guatemala tiene la responsabilidad de la generación del 2% de la emisión global de gases de efecto invernadero a nivel mundial, reportado en los últimos 50 años. O sea que, aunque estemos diciendo que tenemos 65% de energías renovables, ese porcentaje, que es el 35%, que se genera por medio de los combustibles fósiles, genera ese 2% de las emisiones globales. Y no importa que sean pequeñas, si los países están pensando es que otros cumplan sus responsabilidades, no vamos a avanzar en mitigar y responder a los cambios climáticos. Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero en porcentaje del sector energético en el 2017 se pueden ver aquí. El transporte terrestre aporta un 53.87%.
Realmente es uno de los más altos. El consumo residencial 59.54. Y dirán, pero ¿por qué el consumo residencial? Por la luz que utilizan, ¿verdad? Por la energía que se utiliza. Generación eléctrica 28.89, la refinación petrolera 0.83, la industria manufacturera y construcción 13.19. El consumo comercial el 0.26. Ahora dirán, ¿pero por qué la industria no consume mucha energía? Bueno, porque a ellos no les conviene. O sea, el costo de energía lo tienen que reducir y ahorita con las luces LED y con todo el sistema de paneles solares, o sea, lo que más le conviene a la industria es consumir menos energía. Y la aviación, que es el 0.02%. Durante el año 2017 se produjeron 17.69 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Prácticamente por las actividades que tenemos aquí reportadas. El Banco Mundial, miren este dato interesante, estima que el costo anual por efectos de contaminación del aire es de 1.500 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar en las medidas de mitigación en este tema. Ahora tenemos buenas noticias, los impactos positivos de la energía renovable. Miremos aquí en esta gráfica las emisiones del GEI en la generación eléctrica en toneladas de unidades de dióxido de carbono equivalente, que es con lo que podemos medir el carbono para estimar lo que es el cambio climático y el efecto de los gases de efecto invernadero. Bueno, miren, pues aquí la eólica tiene prácticamente cero, la energía solar, cero. Geoenergía, cero. Hidroenergía, cero. Aún la leña tiene pues poco, ¿verdad? Que son 12, estamos hablando unidades, toneladas de unidades, ¿verdad? De dióxido de carbono. El diésel, 6.129. El biogás, 16. El bagazo de caña tiene 101.000, ¿verdad? Y la gasolina 321.433. Y el carbón mineral 4.329.500 días. Entonces la gasolina nos impacta, pero más impacta, como vemos en esta gráfica, el carbón mineral. ¿Cuáles son las posibles acciones para la reducción de los impactos relacionados con la generación de energía? Bueno, debemos tener búsqueda de fuentes alternativas, ¿verdad? Porque así reducimos la dependencia de la economía externa, no tenemos que depender de los precios del petróleo. También reducimos la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, ese 2% del cual Guatemala es responsable. Si son proyectos de pequeña o mediana envergadura, no generan tanto impacto ambiental y ayudan a mejorar la economía local. Hace algunos años, cuando estaba todavía el protocolo de Kioto, que hacía negociación entre países industrializados que habían botado sus bosques con otros países que sembraran bosque, hicieran otras acciones para reducir el carbono que ellos producían. Hizo una negociación JICA con unas comunidades en el occidente y les dio pequeñas hidroeléctricas, con las cuales ellos tenían su propia energía, que era bien caro, que el gobierno se las llevara hasta allá, tenían trabajo y al mismo tiempo, pues esos bonos, era como un bono, ¿verdad? Porque iban a dejar de emitir gases de efecto invernadero por generación de energía en termoeléctricas. Entonces, como nos damos cuenta, pues estos proyectos traen beneficios locales. Ahora comparemos un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de las fuentes de energía renovables y no renovables? El impacto por sus consecuencias. Si hablamos de recursos no renovables, ¿verdad? A partir del sol, el aire, etcétera, pues estos no producen ni emisiones de CO2 ni otros gases que contaminan la atmósfera. En cambio, los no renovables sí lo hacen. Impacto por su producción. En este caso, recursos renovables no generan residuos de difícil tratamiento. En cambio, los recursos no renovables sí lo hacen, ¿verdad? Impacto por su uso, pues los recursos renovables son inagotables y los recursos no renovables son finitos y se acaban. Por su existencia, los recursos renovables son autóctonas y los recursos no renovables existen solo en algunos países. Y ahí el efecto del siguiente impacto, que son los económicos, ¿verdad? Que los recursos renovables evitan la dependencia externa y los recursos no renovables aumentan la importación energética generando dependencia, ¿verdad? Entonces, vemos que definitivamente tenemos que ir en busca de las soluciones de los recursos renovables.
El potencial energético en general, pues las fuentes no renovables son carbón mineral, petróleo y gas natural. Y en el caso de las fuentes renovables es solar, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, biomasa, hidrógeno, eólica y desechos sólidos. Para todas las fuentes de energía alternas a los combustibles deben seguir siempre una investigación, ¿verdad? Para ver su precio y su eficiencia. Y aquí tenemos algunas fotos, ¿verdad? De los paneles solares, las hidros y un parque eólico. Ahora vamos a hablar de los recursos minerales. Los recursos naturales no renovables, ¿verdad? Son los recursos del subsuelo. Estos son los que la naturaleza no puede volver a formar o tardaría realmente muchísimo tiempo en llegar a formarlos de nuevo, ¿verdad? Los podemos encontrar como minerales metálicos, no metálicos, combustibles fósiles, como hidrocarburos y otros. Ahora platiquemos cómo se obtienen los recursos minerales, ¿verdad? Se explotan prácticamente del suelo. Tenemos muchas formas. Aquí podemos ver que esta es una extracción de las areneras, ¿verdad? Aquí se utilizan materiales, aquí también vemos carbón. Entonces hay una explotación a través de las areneras cuando es a cielo abierto. Se explota la tierra y se van haciendo las extracciones. Cuando se hace de una manera responsable, podemos ver estas como gradas, ¿verdad? Que son terrazas donde se va diseñando y compactando para que no haya erosión que impacte otras áreas en la parte de abajo, ¿verdad? Y también puede ser en canteras, ¿verdad? O sea, estas son operaciones a cielo abierto y hay canteras, hay donde se hace un dragado aluvial. También debajo del suelo hay explotación de dinamita, se abre el agujero y esa mina donde uno entra, ¿verdad? Para explorar y también para explotar minerales, pues tiene que tener un drenaje, sacar las aguas que se encuentran del manto freático y poder extraer los minerales. Y también pueden haber combinadas. En la mina Marlin se dio justamente esto combinado, ¿verdad? Hubo una extracción a cielo abierto donde se dinamitó toda la tierra y se extrajo todo el mineral en la parte de arriba, ¿verdad? Y también se hizo una extracción de la parte del subsuelo. ¿Por qué la minería es una actividad preponderante en el mundo, verdad? Porque muchos se oponen, ¿verdad? Muchos se oponen. Pero ¿por qué los países permiten eso? Bueno, primero, los recursos minerales son fundamentales para los procesos industriales. Siempre vamos a requerir metales y no metales, ¿verdad? Y otra cosa es que la economía se mueve con el petróleo. Si ustedes miran todo lo que tienen alrededor, su computadora, su celular, su televisor, todo lo que tengan alrededor necesita de partes metálicas. Y ahora el petróleo, pues estamos viendo que nosotros tenemos el 35% todavía de combustibles fósiles para el tema de nuestro valor energético, ¿verdad? La extracción de materiales del subsuelo es una fuente de crecimiento económico, ¿verdad? Las economías desarrolladas son grandes consumidores de estos recursos no renovables. Y por supuesto, ahorita hay una política económica que se enfoca en la apertura comercial y el fomento de las exportaciones. Entonces, les interesa el tema de los minerales. Aparte del aumento de los precios de minerales en los mercados internacionales, el oro ha subido muchísimo de precio. Y la innovación tecnológica. Miren, antes si nosotros mirábamos las películas del viejo oeste, tal vez algunos no están incluidos en ese listado de esas películas, pero se miraba que cómo la gente venía y tenía su red y se ponía en los ríos a capturar pepitas de oro. Y muchos se hicieron ricos con esas pepitas, pero pasaban horas y era bien complicado. Era cuando prácticamente venía la lluvia y y las montañas se lavaban y pues dejaba ir los elementos metálicos. Pero ahora, con la extracción de metales, con la dinamita, con todo el mecanismo. A mí me tocó, por la oportunidad que tuve de dar el curso de estudios de impacto ambiental en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, fuimos 3 veces a la mina Marlin. Y de verdad, esa tecnología que tienen para limpiar el oro, para poderlo extraer, eh, eso no se tenía antes, ¿verdad? Por eso es que realmente ahorita son catalogados de alta rentabilidad. ¿Cuáles son las presiones sobre los recursos no renovables, o en este caso el subsuelo?
Bueno, primero miren este mapa. Tenemos una riqueza mineralógica del país enorme. Tenemos cobre, hierro, magnesio, plata, plomo, ¿verdad? Níquel. Y miremos el tema del oro. Busquemos aquí. El oro en color celeste vemos que hay varias partes donde hay oro, pero también tanto el níquel es importante su extracción como también la plata. Entonces, con un país de este tipo, ¿quién no va a querer venir a extraer nuestros recursos minerales? También ha aumentado el valor de la producción minera nacional del 2005 al 2015. Miren cómo empezamos, digamos, con 138.9 millones de quetzales. Hubo un pico en el 2011 de 7.295.3 millones de quetzales. Estamos hablando en producción anual, ¿verdad? Y también paralelo a la producción metálica, ¿verdad? Casi. Y en promedio hemos llegado al 2014 con 5.956 millones de quetzales. Claro que la producción en el tema de no metálicos es constante porque pues el tema de las areneras y la construcción, los precios no han variado mucho en el tiempo. ¿Cuáles son los impactos de la extracción de recursos no renovables en Guatemala? Primero, ¿verdad? Es la contaminación atmosférica por emisiones de polvo. O sea, cuando se hacen esas explotaciones, el movimiento de los camiones, todo eso provoca polvo. La contaminación sonora, ¿verdad? Porque es realmente increíble la maquinaria y también cuando estamos trabajando en las primeras áreas de explotación con la dinamita. Hay un impacto por químico de metales pesados en el suelo y las fuentes de agua, ¿verdad? Porque se usa cianuro weight, ¿verdad? Bueno, se mide a través del cianuro weight, pero este cianuro y además no solo se usa este químico, otros químicos también se utilizan para poder separar los otros metales, limpiar la plata y el oro de los otros contaminantes. El impacto en ecosistemas por eliminación del suelo, ¿verdad? Mata prácticamente un área que es explotada a cielo abierto, no se puede volver a construir, no se puede. No se puede porque vimos en el tema de suelos que se tarda un suelo 1000 años en construirse. Y dinamitar ahí, sacar toda la arena, sacar los minerales, ahí ya no se puede hacer nada. Perdemos suelo, flora y fauna. Y el impacto del paisaje, ¿verdad? Es un impacto terrible. Entonces, estas zonas que el país decide entregar para la explotación minera realmente tienen impactos irreversibles. Claro que hay formas de poder mitigar, por ejemplo, lo que se perdió en bosque, tienen que tener zonas identificadas para plantar la misma cantidad de hectáreas, aunque los árboles tienen que ser coincidentes con el clima y de acuerdo a la flora, ¿verdad? Que es del lugar, ¿verdad? Endémica. Entonces, se puede hacer, pero esa parte está perdida. Los impactos sociales, ¿verdad? Definitivamente a la gente no le gusta la minería. Tienen un gran rechazo, porque la verdad es que ya se han hecho fama durante años de los impactos. No es mucho lo que realmente los países ganan, pierden más, ¿verdad? Porque lo que extraen y lo que ganan los que explotan los recursos es mucho más que lo que el país saca, ¿verdad? Y tenemos casos más recientes de San José del Golfo, Xalapán, San Juan Zacatepeques y la mina Marlin de San Marcos. ¿Verdad? Aquí tenemos una, pues, presentación de lo que la prensa libre denuncia en tema de múltiples daños de la minería, ¿verdad? ¿Y qué acciones se pueden aplicar para reducir la problemática de la minería? Bueno, primero se deben mejorar las capacidades de monitoreo y control en los estudios de impacto ambiental. Miren, pues, el problema son los ciudadanos y por eso es que el CFI tiene este tema. Cuando salió el estudio de impacto ambiental de la mina Marlin, que eran 15 tomos en el tiempo del FRG, nadie se levantó en los 20 días que hubo para revisarlo y no dijo, no, 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 que no se haga porque necesitamos un año de diagnóstico para saber cómo está la calidad del suelo, las aguas y cómo está la condición de salud de la población. Nadie dijo eso. Entonces, después de habilitar la mina, aprobar el estudio de impacto ambiental, por supuesto, se viene y empieza la gente, bueno, se rajaron las casas, número uno. La gente tiene llagas en la piel, tienen niños enfermos y además el agua está contaminada, pero no tenemos un diagnóstico de antes.
Entonces vienen y se hacen los estudios en la mina Marlin, porque a mí me tocó trabajar en esos casos, y se dan cuenta que realmente, y eso es un estudio público, ¿verdad? Por eso puedo platicar un poco de eso. Le piden un estudio carísimo a la mina Marlin, que tuvieron que contratar una empresa en México porque aquí no se hacen esas evaluaciones de iones, donde la calidad de agua de los minerales que estaban en la excavación de la mina Marlin eran diferentes a los pozos que se encontraban de 1.5 a 3 metros. O sea que todo lo que la mina hacía, digamos que se les acusaba, no coincidían las aguas de lo que usaban los pozos con lo que ellos usaban. Entonces no tenían referencia. Vinieron unos expertos también extranjeros que vinieron a ver, bueno, sí, la verdad es que ellos están contaminados en su sangre, ¿verdad? Pero un par de muestras de la sangre de un par de personas. Y encima de eso toman una muestra de agua. Esa calidad de agua es impresionante ese caso, ¿verdad? Porque ellos la toman en cianuro total y se mire con cianuro white, pero es con manzanas no se podían realmente comparar. Entonces, a lo que vamos con el tema de la mejora de la institucionalidad es que realmente el MAN debe hacer mejores estudios con los antecedentes y la población reclamarlos, ¿verdad? Además, es mejor tener un modelo de desarrollo de recursos renovables, bosques, agricultura, agroforestería, ecoturismo, en lugar de tener estas actividades impactantes, pero seamos reales. ¿Vamos a tener minería? Lo vamos a tener. Entonces, mejor hay que enfrentarlo a través de ser parte de los estudios de impacto ambiental en el país. Otras acciones, ¿verdad? Está la planificación del territorio para delimitar las zonas, ¿verdad? De actividades mineras, donde no haya comunidades para que no haya conflicto, donde cierta parte de esa zona se pierda, pero sabemos que no va a haber gente enferma, casas destruidas y que no van a depender de esos recursos naturales, ¿verdad? Y lo otro es prohibir la minería a cielo abierto, porque esta de verdad destruye, ¿verdad? Destruye una gran parte de terreno. Luego, formalizar la consulta a los pueblos afectados, porque hay mucha crítica y mucha queja de que no se cumple con este proceso, ¿verdad? Mejorar la ley de minería, porque los beneficios no son buenos, ¿verdad? El tema de las regalías es de 1%. Y eso es lo que este comunicado en Brújula sacó, ¿verdad? Acerca de lo que la OIT reclama. Dice, pueblos indígenas y tribales deben abrirse espacios de consulta a los pueblos cercanos a la explotación. Ellos decían, miren, realmente no nos escucharon. En marzo del 2012 presentan una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de minería y nadie hizo nada ni le respondieron. Entonces lo llaman un retardo malicioso. ¿Y esto por qué? Porque verdaderamente necesitamos mejores regalías. Si en otros países tienen regalías por la explotación minera de hasta el 11%. La mina Marlin voluntariamente antes de salir y terminar operaciones dio un 6, pero ya que ya casi se iban. Esas no son negociaciones, sino somos mendigos del ambiente. Tenemos que exigir lo que verdaderamente es justo, tanto para la población como para el país. Y con esto estamos terminando la presentación de recursos naturales y del subsuelo.